En una noche gélida de diciembre, bajo las luces del árbol de Navidad del Rockefeller Center, que se elevaba 20 metros sobre la plaza abarrotada, una niña de 7 años estaba a punto de susurrarle a Santa Claus las palabras que cambiarían 2 vidas para siempre, palabras que un hombre peligroso alcanzaría a escuchar desde la distancia y que lo obligarían a enfrentar demonios que había enterrado 6 años atrás junto con su esposa e hijo, porque a veces los milagros nacen del dolor y los ángeles tienen alas rotas. Y esta es la historia de cómo la oscuridad puede transformarse en luz cuando 2 almas destrozadas se encuentran en el momento exacto en que ambas más lo necesitan. Scarlett Hollis esperaba en la fila apretando un billete arrugado de $1. Su abrigo 3 tallas más grande, con cinta adhesiva, sosteniendo la manga izquierda. Su aliento formando nubes pequeñas en el aire lo suficientemente frío como para quemar los pulmones. A su alrededor, familias con bufandas a juego reían y bebían chocolate caliente de vasos de papel que costaban más que el presupuesto semanal de comida de su madre. La fila avanzaba con lentitud agonizante, cada niño trepando al regazo de Santa con listas de deseos ensayadas sobre tabletas, cachorros y viajes a Disney. Los dedos de Scarlett se habían entumecido hacía 1 hora, pero se negaba a irse. Se negaba a desperdiciar el pasaje del metro que le había costado llegar hasta allí. Sus tenis tenían agujeros que dejaban entrar el aguanieve, convirtiendo sus calcetines en esponjas congeladas que chillaban con cada paso. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó al trono de terciopelo rojo con pasos que parecían demasiado pesados para alguien tan pequeña. El Santa, un hombre cansado con una barba real amarillenta por los cigarrillos, sonrió con calidez profesional que no alcanzaba sus ojos. Ella trepó sin ayuda, acomodándose contra su brazo con los movimientos cuidadosos de alguien acostumbrada a no pedir asistencia. Su aliento olía a café y menta. El micrófono sujeto a su cuello capturaba cada palabra para los padres que grababan cerca. ¿Y cuál es tu nombre, corazón? Las palabras vinieron con alegría mecánica, su mano ya posicionada para la siguiente foto del fotógrafo. Scarlett abrió la boca, luego la cerró, su mirada cayendo al piso brillante donde miles de botas habían arrastrado la mugre de la ciudad. Se inclinó más cerca, sus labios casi tocando el borde de piel sintética de su cuello. Es la última Navidad de mami. Las palabras salieron apenas más fuerte que el viento, sacudiendo las barreras temporales alrededor de la plaza. La sonrisa de Santa titubeó por solo 1 segundo antes de que el entrenamiento tomara control. Su mano palmeando su espalda de la manera mecánica de alguien que había consolado a cientos de niños llorando. Pero Scarlett no estaba llorando. Sus ojos permanecieron secos como pavimento de enero. Su voz firme con la certeza que solo la verdad proporciona. Se deslizó de su regazo antes de que pudiera responder, antes de que el fotógrafo pudiera capturar su rostro, desapareciendo entre la multitud con la invisibilidad practicada de niños que han aprendido que ser notados usualmente trae problemas. El elfo estacionado en la salida intentó darle un bastón de caramelo, pero Scarlett ya se había ido, tragada por un río de turistas y sus bolsas de compras. El frío golpeó más fuerte fuera de las barreras protectoras de la plaza, el viento canalizándose entre rascacielos con suficiente fuerza para hacer tambalear a hombres adultos. Scarlett jaló su abrigo más apretado, la cinta adhesiva crujiendo con el movimiento, y comenzó la larga caminata hacia la estación del metro en la calle 47. Había ahorrado suficiente para un viaje a casa. Venir aquí había usado las últimas monedas que había recolectado de entre los cojines del sofá y grietas de la banqueta.
A mitad del cruce, su visión comenzó a estrecharse, los bordes oscureciéndose, como si alguien estuviera cerrando cortinas lentamente. Había saltado el desayuno y el almuerzo, guardando el cereal para su madre, quien apenas podía retener agua. El pavimento se inclinó, se volvió líquido, subió a encontrarla con la inevitabilidad de la gravedad. Las rodillas de Scarlett golpearon primero, luego sus palmas, el impacto enviando sacudidas a través de huesos que se sentían demasiado ligeros, demasiado frágiles. Alguien gritó, alto y penetrante, pero el sonido parecía venir debajo el agua, distorsionado y distante. Su mejilla presionó contra el concreto, aún tibio del sol de la tarde. Lo último que registró antes de que la oscuridad la tomara completamente. Brennan Sheffield estaba a 6 metros de distancia, su abrigo negro capturando copos de nieve que se derretían instantáneamente contra la lana. Había estado saliendo de una reunión en las oficinas Rockefeller, su mente en hojas de cálculo y disputas territoriales, cuando el susurro de la niña a Santa había cortado a través del ruido de la plaza con precisión quirúrgica. Sus hombres lo flanqueaban a una distancia respetuosa, sus ojos constantemente escaneando la multitud en busca de amenazas que nunca se materializaban porque todos podían sentir lo que él era. La cicatriz corriendo desde su sien izquierda hasta su mandíbula capturaba las luces navideñas, convirtiendo el tejido en algo que pertenecía más a campos de batalla que a celebraciones festivas. La gente se movía fuera de su camino, sin pensamiento consciente, algún instinto primitivo, reconociendo al depredador, incluso envuelto en sastrería costosa. Había dejado de creer en coincidencias la misma noche en que su esposa e hijo habían muerto en llamas destinadas para él. Pero había escuchado las palabras de la niña, escuchado la finalidad en esa voz pequeña, y algo largamente dormido se había movido en su pecho como hielo quebrándose. Ahora ella yacía desplomada en la banqueta, mientras turistas sacaban teléfonos para filmar en lugar de ayudar, sus rostros iluminados por pantallas, capturando tragedia para redes sociales. Brennan se movió antes de que su mente racional pudiera intervenir, sus piernas llevándolo hacia adelante con la misma certeza que había construido un imperio de sangre y estrategia. La alcanzó en 5 zancadas, dejándose caer sobre una rodilla junto a su pequeña forma con una gracia que desmentía su tamaño. Su mano fue a su cuello, dedos encontrando un pulso que aleteaba débil como el ala de una polilla, su piel lo suficientemente fría como para asustarlo de maneras que las armas y cuchillos nunca habían logrado. Alrededor de ellos, la multitud formó un círculo suelto, teléfonos aún grabando, esperando que la narrativa se desarrollara. «Llamen una ambulancia», alguien sugirió. Pero Brennan ya estaba levantando a Scarlett en sus brazos, acunándola contra su pecho donde su corazón latía firme y fuerte, su cabeza cayendo contra su hombro, ese abrigo demasiado grande colgando de su estructura como armadura prestada que había fallado su propósito. Podía sentir sus costillas a través de la tela delgada, contarlas como teclas de piano que solo tocarían acordes menores. Su conductor materializó de la multitud, el auto ya acercándose a la acera con la eficiencia de hombres que anticipaban las necesidades de su jefe. Pero Brennan sacudió su cabeza, sus ojos escaneando la plaza hasta que aterrizaron en una cafetería con ventanas empañadas y la promesa de calor inmediato. Cargó a Scarlett hacia ella, su abrigo abriéndose para resguardarla mejor. Un brazo soportando su peso, como si fuera algo precioso que había encontrado en escombros. La puerta de la tienda sonó cuando entró, la conversación muriendo en el instante en que los clientes registraron su presencia y la niña inconsciente en sus brazos. La barista, una estudiante universitaria con 3 piercings en la nariz
y tatuajes trepando por ambos antebrazos, se congeló a medio servir, la máquina de espresso siseando en silencio repentino. Brennan recostó a Scarlett en un sofá de cuero cerca de la chimenea de gas, acomodándola con cuidado, arropándola con su abrigo como una manta que costaba más que la renta mensual de la mayoría. «Chocolate caliente», ordenó sin mirar hacia arriba, sus dedos ya buscando en sus bolsillos con la eficiencia profesional de alguien que había registrado a incontables personas. Encontró un recibo arrugado, una tarjeta de metro con un viaje restante y finalmente un pedazo de papel de cuaderno doblado en un cuadrado diminuto. Sus manos que habían roto huesos y firmado sentencias de muerte, temblaron ligeramente mientras lo desdoblaba para revelar una dirección en el Bronx, escrita en impresión infantil cuidadosa. La dirección estaba acompañada de direcciones de autobús, cada transbordo meticulosamente anotado en crayón morado, el tipo de planeación que hablaba de una niña que había hecho el viaje sola antes. La mandíbula de Brennan se apretó mientras comprometía el nombre de la calle a memoria, su pulgar trazando los bucles cuidadosos de números que probablemente le habían tomado horas perfeccionar. Scarlett se movió contra los cojines, sus párpados aleteando pero sin abrirse del todo, un sonido pequeño escapando de sus labios que podría haber sido una palabra o solo aliento exhalado. La barista se acercó con manos temblorosas, dejando una taza de chocolate caliente coronada con crema batida y un agitador de bastón de caramelo, sus ojos saltando entre el rostro cicatrizado de Brennan y la niña. «Debería. ¿Está ella bien? ¿Quiere que llame a alguien?» Las preguntas salieron en un torrente, preocupación genuina peleando con el instinto de no cuestionar a un hombre cuya presencia demandaba obediencia. Brennan la despidió con un gesto que fue simultáneamente desdeñoso y no poco amable. Levantó la cabeza de Scarlett gentilmente, sosteniéndola en el hueco de su brazo mientras acercaba la taza lo suficiente para que el vapor calentara su rostro. Su nariz se contrajo ante el olor del chocolate, esa respuesta simple y reflexiva, de algún modo más devastadora que su colapso anterior. «Vamos», murmuró, su voz bajando a algo que podría haber sido tierno si alguien hubiera estado lo suficientemente cerca para escuchar. «Solo un sorbo. No le sirves a nadie así». Las palabras pretendían ser prácticas, pero salieron ásperas con una emoción que no se había permitido sentir en años. Los ojos de Scarlett se abrieron con dificultad, revelando iris del color de nubes de tormenta, confusión nadando en sus profundidades antes de que el miedo la reemplazara. Intentó alejarse, su cuerpo poniéndose rígido con el pánico de presa súbitamente consciente del depredador sosteniéndola. Pero el agarre de Brennan permaneció firme sin apretar. «Te desmayaste», explicó, manteniendo su tono nivelado, factual, la misma voz que usaba al explicar por qué el pago de protección de alguien había aumentado. «Desde Santa caminaste, caíste. Golpeaste el suelo lo suficientemente fuerte como para asustar a 20 personas para que filmaran en lugar de ayudar». El reconocimiento parpadeó en su rostro, la memoria alcanzando a la conciencia, y algo de la tensión se filtró de su pequeña estructura. Miró el chocolate caliente, luego su rostro, estudiando la cicatriz con la franqueza que solo los niños poseen, sin desviar educadamente los ojos o pretender no notar. «Mi mamá dice que no debo aceptar cosas de extraños». Su voz salió rasposa, sin uso, pero lo suficientemente firme para llevar convicción. La boca de Brennan se torció en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa si aún recordara cómo funcionaban esas. «Mujer inteligente, tu madre». Puso la taza en la mesa lateral, lo suficientemente cerca para que ella la alcanzara si elegía, lo suficientemente lejos para no sentir presión. Pero ahora mismo necesitas azúcar y calor más que precaución, y ambos lo sabemos.
Scarlett consideró esto con la seriedad de alguien forzada a tomar decisiones adultas en el cuerpo de una niña. Luego alcanzó la taza con manos que temblaban por más que solo el frío. Bebió con cuidado, pequeños sorbos que sugerían un estómago no acostumbrado a la riqueza, sus ojos nunca dejando su rostro. «¿Me escuchaste?», dijo después de drenar la mitad de la taza. No una pregunta, sino una declaración en santa. Estabas allí. La acusación no llevaba enojo, solo resignación cansada, como si la privacidad fuera una cosa más que la pobreza le había robado. Brennan asintió una vez, agudo y definitivo. Escuché. Sacó el papel de su bolsillo, desdoblándolo de nuevo para mostrarle la dirección. Aquí es donde vives. Sus dedos se apretaron en la taza, nudillos blanqueándose contra la cerámica. Por un momento, él pensó que podría mentir, podría darle una dirección falsa o negarse a responder. Pero entonces sus hombros se hundieron con el peso de cargar demasiado sola por demasiado tiempo. Sí, la palabra salió pequeña, derrotada. Pero no puedes. A ella no le gusta que la gente vea el apartamento, como nosotras, se interrumpió, su mirada cayendo a la superficie del chocolate caliente, donde la crema batida se había derretido en un remolino. ¿Cómo viven? Brennan terminó la oración, con la franqueza que había aprendido a nunca disculpar. ¿Qué tan enferma está? ¿Cómo te las arreglas sola porque no hay nadie más? Cada declaración aterrizó como un diagnóstico, clínico e irrefutable. La barbilla de Scarlett tembló, pero sus ojos permanecieron secos, ese mismo control terrible que había mostrado con Santa, como si las lágrimas fueran un lujo que no podía permitirse. «Se está muriendo», susurró, las palabras apenas audibles sobre la música de fondo de la cafetería, tocando jazz navideño sanitizado. «Lo sé». Brennan se puso de pie, su altura completa de repente imponente en el espacio pequeño, y extendió su mano hacia ella. «Toma tu abrigo, vamos a verla ahora antes de que desperdicies lo que queda de esa tarjeta de metro caminando con zapatos mojados». Ella miró su palma extendida como si fuera una trampa que podría cerrarse de golpe. Cada instinto que había desarrollado en calles peligrosas, gritando advertencias que su desesperación no podía del todo prestar atención. Pero el agotamiento ganó sobre la precaución, la necesidad sobre el miedo, y colocó su mano pequeña en la suya, dejándolo jalarla hacia arriba. El viaje al Bronx tomó 40 minutos a través del tráfico, que se arrastraba como sangre congelada. Los asientos calefaccionados del auto y el interior de cuero, un contraste marcado con el viaje en metro que Scarlett había estado preparándose para hacer. Se sentó presionada contra la puerta lejana, viendo la ciudad transformarse de torres relucientes a brownstones gastados, a edificios que se hundían bajo el peso de mantenimiento diferido y promesas rotas. Brennan hizo 3 llamadas durante el viaje, su voz baja y comandante, palabras como prioridad e inmediatamente y no me importa lo que cueste, puntuando conversaciones que sus hombres al otro lado no cuestionaban. Scarlett escuchaba sin parecer hacerlo, su reflejo en la ventana mostrando un rostro demasiado viejo para sus años. Se detuvieron frente a un edificio de 6 pisos, con ladrillos desmoronándose y ventanas parcheadas con cartón, graffiti cubriendo el primer piso, marcadores territoriales que no significaban nada para Brennan, pero todo para la gente que tenía que vivir allí. El edificio se inclinaba ligeramente a la izquierda, como si estuviera cansado de estar derecho, andamios en un lado, sugiriendo reparaciones que habían sido abandonadas a mitad de proyecto. «Cuarto piso», dijo Scarlett en voz baja, ya alcanzando la manija de la puerta. «El elevador no funciona, no ha funcionado en 2 años». Lo dijo como un hecho, otra realidad aceptada porque pelear contra ella no cambiaba nada. Brennan salió del auto y dio la vuelta a su lado, su presencia causando ondas inmediatas en la actividad nocturna de la calle. Dealers guardando su producto,
Vigías de repente encontrando razón para estar en otro lugar, una mujer gritando a sus hijos que entraran ahora. Ofreció su mano de nuevo y esta vez Scarlett la tomó sin vacilación, sus dedos pequeños y fríos en su palma. La escalera apestaba a orina y moho, las paredes cubiertas de manchas de agua que florecían como flores venenosas, cada descanso marcado por vidrio roto y los detritus de vidas vividas en desesperación. La mandíbula de Brennan se apretó con cada piso, su mano libre yendo instintivamente a la pistola en su cadera, aunque ninguna amenaza se materializó. Cuarto piso, apartamento 4C, la puerta colgando ligeramente torcida en su marco con 3 cerraduras separadas que Scarlett abrió con llaves que llevaba en una cuerda alrededor de su cuello. El apartamento más allá estaba congelado, el aliento visible incluso en la pequeña entrada, sin sonido de calefacción o agua corriente o cualquiera del ruido de fondo que señalaba habitación. «Mami», Scarlett llamó suavemente, deslizándose más allá de Brennan, hacia la oscuridad. Él siguió, sus ojos ajustándose para revelar un estudio apenas más grande que su vestidor, dominado por un sofá hundido, donde Nena Hollis yacía bajo cada cobija que el apartamento poseía, su respiración superficial y laboriosa, cada exhalación un traqueteo que hablaba de pulmones llenándose con fluido que no podían expulsar. Los ojos de Nena Hollis se abrieron al sonido de la voz de su hija, lechosos con fiebre y confusión, luchando por enfocarse en la silueta masiva llenando su puerta. Intentó sentarse, pánico inundando rasgos que podrían haber sido hermosos antes de que la enfermedad los tallara hasta hueso y piel translúcida, una mano alcanzando instintivamente a Scarlett, incluso mientras la otra agarraba las cobijas como armadura. «Está bien, mami». Scarlett corrió a su lado, trepando al sofá para presionarse contra el cuerpo frágil de su madre. Me ayudó, me caí y me trajo a casa. La explicación vino en un torrente, palabras tropezándose unas con otras en el lenguaje universal de niños intentando prevenir preocupación parental. Brennan permaneció en la puerta, dándoles espacio, su presencia de algún modo menos amenazante cuando no avanzaba. Podía verlo todo ahora en la luz débil filtrándose a través de ventanas cubiertas con periódico, la parrilla eléctrica encima de un mini refrigerador, la caja de leche sirviendo como mueble, el bote de plástico capturando agua de una fuga en el techo que se había congelado en estalactitas. La mirada de Nena lo barrió con sorprendente agudeza a pesar de su condición, tomando el abrigo costoso y la cicatriz, y la manera en que se sostenía con la certeza absoluta de alguien acostumbrado a controlar todo a su alrededor. «¿Quién es usted?» Su voz salió lista, rota por toses que sacudieron toda su estructura. Alguien que escuchó a su hija decirle a Santa que esta era su última Navidad. Brennan habló con la misma franqueza que usaría en una negociación de negocios, sin falso consuelo o lugares comunes vacíos, alguien que vio su colapso por hambre y frío en una calle donde 20 personas la filmaron en lugar de ayudar. Los ojos de Nena se llenaron de lágrimas que se derramaron, rastreando por mejillas ahuecadas por pérdida de peso y deshidratación. «Le dije que no fuera», susurró, cada palabra claramente costándole. «Le dije que ahorrara el dinero para comida, pero ella quería. Dijo que cada niña merece ver a Santa una vez. Tiene 7 años y te está cuidando sola». Brennan entró completamente al apartamento, cerrando la puerta detrás de él para preservar lo poco de calor que su calor corporal generaba. ¿Cuánto tiempo desde que vio a un doctor? Desde que alguien vino a checar cómo está. Las preguntas aterrizaron como acusaciones, que era exactamente como las quería decir. Nena miró hacia otro lado, vergüenza coloreando lo poco de complexión que le quedaba, su mano enredándose en el cabello de Scarlett con ternura desesperada. 3 meses, la admisión vino apenas audible,
La clínica dijo que necesitaba cuidado especializado, me dio referencias que no podía pagar, prescripciones que no podía llenar. La trabajadora social dejó de venir después de que perdí 2 citas porque no podía bajar las escaleras. Brennan sacó su teléfono, desplazándose por contactos con eficiencia practicada. Nená lo observó con el cansancio de alguien que había aprendido que la ayuda siempre venía con condiciones, que la bondad era solo un pago inicial en demandas futuras. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente, reuniendo lo que quedaba de su fuerza para encontrar sus ojos directamente. Hombres como usted no ayudan a gente como nosotras sin querer algo de vuelta, así que dígame ahora antes de que mi hija se ilusione. La acusación no llevaba calor, solo agotamiento hasta los huesos y la sabiduría amarga de alguien que había sido decepcionada demasiadas veces para creer en milagros. Scarlett se puso rígida contra el costado de su madre, su pequeño cuerpo poniéndose rígido con comprensión más allá de sus años. Brennan hizo una pausa a mitad de marcada, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «Quiero que esté viva», dijo finalmente, con una simplicidad que lo hizo de algún modo más profundo. «Quiero que su hija tenga más de un recuerdo de Navidad que no sepa a dolor. Eso es suficiente agenda para usted». Nená lo estudió por un largo momento, buscando la mentira, la etiqueta de precio oculta, la traición inevitable. Pero lo que fuera que vio en su rostro cicatrizado, debió haber pasado alguna prueba interna, porque asintió lentamente, asentándose de vuelta contra el sofá con alivio visible. «Está bien». La palabra salió como una rendición o tal vez permiso. «Está bien, pero ella se queda conmigo. Lo que sea que pase, donde sea que nos lleve, Scarlett no se va de mi vista». La protección feroz en su tono era lo más fuerte de ella, la última línea de defensa de una madre. No lo tendría de otra manera. Brennan reanudó la marcada, llevando el teléfono a su oído. «Rafael, necesito un equipo médico en...» Echó un vistazo a la dirección aún apretada en su otra mano. «4C, 847, Avenida Prospect. No mañana. Ahora, no me importa si tienes que sacarlos de la cena de Navidad». Terminó la llamada e hizo 2 más en rápida sucesión. Cada conversación breve y comandante, números discutidos que hicieron los ojos de Nena ensancharse a pesar de su niebla de enfermedad. Scarlett lo observaba con una expresión atrapada entre esperanza y terror, como alguien presenciando un cuento de hadas que podría convertirse en pesadilla sin advertencia. Dentro de 15 minutos, el antiguo sistema de calefacción del edificio tembló a la vida con gemidos y golpes que hicieron las paredes temblar. Calor comenzando a filtrarse a través de ventilaciones que no habían funcionado en años. Nena jadeó ante la primera ola de calor, lágrimas corriendo libremente ahora, su cuerpo sacudiéndose con algo que podría haber sido risa o sollozos o ambos. ¿Cómo hizo? El casero dijo que costaría miles arreglar, que tendríamos que esperar hasta... No pudo terminar, abrumada por el simple milagro del calor después de meses de congelamiento lento. Scarlett enterró su rostro en el cuello de su madre, sus pequeños hombros agitándose. Brennan se encogió de hombros, guardando su teléfono. Su casero descubrirá que de repente está muy motivado a mantener sus propiedades según código, junto con devolver cada centavo de renta que cobró mientras dejaba a la gente vivir en estas condiciones. Su tono sugería que la motivación del casero sería entregada en un lenguaje universalmente entendido por hombres que valoraban sus rótulas. El sonido de pasos en las escaleras anunció la llegada del equipo médico, 2 doctores y una enfermera cargando equipo que transformó el pequeño apartamento en una sala de examen improvisada. Se movieron con la eficiencia de gente que sabía mejor que cuestionar por qué estaban haciendo una visita a domicilio a las 8 de la noche en una noche de diciembre, montando monitores y tanques de oxígeno con precisión practicada.
Señora Hollis, soy la doctora Patterson. Una mujer en sus 50 con ojos amables y manos sin tonterías se acercó al sofá. Vamos a estabilizarla aquí. Luego transportarla al monte Sinaí para tratamiento apropiado. Su hija puede ir con usted en la ambulancia. Nena apretó a Scarlett más fuerte, sospecha peleando con esperanza desesperada en rasgos que habían olvidado cómo se sentía cualquiera de las dos. No puedo pagar el monte Sinaí. No puedo pagar nada de esto. Las cuentas perderán el apartamento. Perder todo. Ya manejado. Brennan habló desde su posición, junto a la ventana, donde se había movido para dar espacio al equipo médico. Usted concéntrese en respirar. Déjeme preocuparme por el resto. El desdén en su tono dejó claro que el tema no estaba abierto a negociación. La doctora Patterson envolvió un brazalete de presión arterial alrededor del brazo esquelético de Nena, su máscara profesional resbalando por solo un momento para revelar preocupación bordeando alarma. Cuando fue la última vez que comió, la pregunta vino gentil pero firme, el tipo que demandaba respuestas honestas. Ayer, tal vez. Las palabras de Nena arrastraron ligeramente mientras la máscara de oxígeno pasaba sobre su rostro. Aire puro inundando pulmones que habían estado muriéndose de hambre por ello. Scarlett necesitaba, el cereal se estaba acabando y ella está creciendo. Ella necesita, la protesta se disolvió en tos que sacudió todo su cuerpo. Scarlett bajó del sofá ante el suave impulso del doctor, sus ojos nunca dejando el rostro de su madre, viendo cada subida y bajada de su pecho como si los estuviera contando, guardándolos contra pérdida futura. Brennan se encontró moviéndose más cerca de la niña, sin decisión consciente, su presencia una pared sólida entre ella y la puerta, entre ella y cualquier cosa que pudiera intentar llevársela. «Lo hiciste bien, cariño». La doctora Patterson se dirigió a Scarlett mientras revisaba los signos vitales de Nena, números. Murmuró a la enfermera que hicieron ambas mujeres intercambiar miradas significativas. «Cuidar de tu mamá así, pero ahora es tiempo de dejarnos ayudar. Está bien». El viaje en ambulancia tomó 20 minutos a través de calles transformadas por nieve en algo casi hermoso. Los bordes agudos de la ciudad suavizados por blanco que se convertiría en aguanieve gris para la mañana. Scarlett se sentó presionada contra la camilla de su madre, una mano pequeña envuelta alrededor de los dedos de Nena, mientras la otra agarraba el conejo de peluche que había aparecido de algún lugar en las profundidades del apartamento, gastado y pelado en parches, una oreja colgando por hilos. Brennan siguió en su auto, haciendo llamadas que reacomodaron jerarquías hospitalarias y empujaron a Nena Hollis al frente de cada lista de espera que existía. Su conductor sabía mejor que interrumpir el flujo constante de órdenes siendo emitidas en tonos que no aceptaban argumento o retraso. La entrada de emergencias del monte Sinaí resplandecía con brillo fluorescente, enfermeras convergiendo en el momento en que las puertas de la ambulancia se abrieron. Un baile coreografiado de triaje y eficiencia. Nena fue empujada a una habitación privada que se materializó con velocidad sospechosa, el tipo de acomodación usualmente reservada para donantes y políticos. Paredes pintadas de azul calmante en lugar de beige institucional. Scarlett se negó a irse, incluso cuando enfermeras sugirieron que podría estar más cómoda en la sala de espera con jugo y galletas. Se plantó en la silla junto a la cama de su madre con la inamovilidad de montañas, su mandíbula puesta en una línea que le recordó a Brennan inquietantemente de su propia terquedad. «Déjala quedarse». Apareció en la puerta, su volumen llenando el marco, y la sugerencia se volvió política sin más discusión. Una segunda silla se materializó para él, posicionada donde podía ver tanto la puerta como los monitores mostrando los signos vitales en lucha de Nena en números que contaban su propia historia sombría.
Las horas sangraron juntas, marcadas por cambios de turno y ajustes de medicación y el pitido suave de máquinas contando latidos como un reloj corriendo hacia abajo. Nená flotó dentro y fuera de la conciencia, sus momentos lúcidos volviéndose más cortos, los espacios entre ellos expandiéndose como oscuridad comiendo luz. Señor Sheffield, un doctor, se acercó justo después de medianoche, portapapeles agarrado como un escudo, su rostro arreglado en la expresión que profesionales médicos practicaban para entregar malas noticias. Podríamos hablar afuera. El vistazo hacia Scarlett dejó su significado claro. Esta conversación requería eufemismos y palabras cuidadosas. Dígalo aquí. Brennan no se movió de su silla. Ella lo ha estado viviendo. Merece escucharlo directo. La boca del doctor se abrió para protestar, encontró los ojos de Brennan y se cerró de nuevo, algún argumento muriendo antes de poder formarse. Neumonía, etapa 4, complicada por fallo cardíaco avanzado y diabetes no tratada. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, cada una creando ondas que nunca se asentarían del todo. Sus órganos se están apagando, podemos hacerla cómoda, manejar el dolor. ¿Pero cuánto tiempo? La voz de Nena interrumpió desde la cama, sorprendentemente clara a pesar de la máscara de oxígeno, sus ojos abiertos y enfocados con la claridad terrible que a veces venía al final. No baile alrededor de ello. Doctor, ¿cuánto tiempo tengo con mi hija? La compostura profesional del doctor se agrietó ligeramente, revelando al humano debajo que odiaba esta parte de su trabajo con una pasión que nunca se apagaba. Días, tal vez una semana si tenemos suerte. Lo siento, señora Hollis, si hubiera venido antes, si lo hubiéramos atrapado más temprano. Lo sé. Nena lo interrumpió con un gesto que dijo que ya había caminado este camino, de qué hubiera pasado si, y recriminaciones en su propia mente incontables veces. Gracias por ser honesto. El despido fue claro, y el doctor se retiró agradecido, dejando a los tres en silencio, roto solo por el ritmo constante de las máquinas. El rostro de Scarlett se había quedado en blanco, toda emoción drenándose como agua de una taza rota, dejando atrás algo que se veía como ella, pero se sentía hueco. Miraba a su madre con ojos que habían visto esto venir, pero de algún modo aún no estaban preparados, que habían sabido y esperado y temido simultáneamente. «Bebé, ven aquí». Nena palmeó la cama junto a ella con lo poco de fuerza que quedaba y Scarlett trepó cuidadosamente, consciente de tubos y cables, acurrucándose contra el costado de su madre como cuando era más pequeña, cuando el mundo era menos filoso y el futuro tenía más que dolor. Brennan se puso de pie, con la intención de darles privacidad, pero la mano de Nena salió disparada con velocidad sorprendente para atrapar su muñeca. Su agarre débil pero insistente, sus ojos taladrando en los suyos con una intensidad que demandaba que se quedara, que demandaba que fuera testigo. Necesito preguntarle algo. Las palabras de Nena vinieron entre respiraciones laboriosas, cada una claramente costándole, y necesito que me prometa sobre lo que sea que sostenga sagrado que me dirá la verdad. El fraseo formal sugería que había estado ensayando esto, planeando para un momento que sabía vendría. «Lo prometo». Brennan se asentó de vuelta en su silla, inclinándose hacia adelante para que no tuviera que esforzarse para verlo, la cicatriz en su rostro atrapando la iluminación tenue de la habitación, un mapa de caminos de violencia que de algún modo hacía su atención sentirse más segura en lugar de amenazante. «Cuando me vaya», la voz de Nena se quebró pero empujó a través. «¿Qué pasa con ella? Los trabajadores sociales vendrán por ella, la pondrán en el sistema donde ya no puedo protegerla. Hogares de acogida que podrían ser buenos o podrían ser, no pudo terminar, las posibilidades demasiado terribles para vocalizar». La pregunta colgó en el aire como humo, pesada y sofocante. Scarlett se había quedado completamente quieta contra el costado de su madre, apenas respirando,
cada músculo tenso contra la respuesta que determinaría todo su futuro. «Se queda conmigo». Las palabras dejaron la boca de Brennan antes de que su cerebro pudiera procesarlas completamente. Instinto, sobrepasando las 1000 razones lógicas por las que esto era imposible. Lo haré legal, lo haré permanente, no le faltará nada, estará a salvo de todo. Esto se lo juro. Lenae buscó su rostro por la mentira, la grieta en la promesa, la traición inevitable que tenía que estar acechando en algún lugar debajo de la certeza. Pero lo que sea que vio en sus rasgos cicatrizados y mirada firme, debió haber satisfecho algo profundo dentro, porque asintió lentamente, lágrimas derramándose de las esquinas de sus ojos. «Está bien». La palabra salió empapada con alivio y dolor, en igual medida. «Está bien, Scarlett, bebé, mírame». Esperó hasta que los ojos de nube de tormenta de su hija encontraron los suyos. «Este hombre va a cuidarte cuando yo ya no pueda. Vas a vivir en algún lugar cálido y seguro, en algún lugar donde nunca tengas que tener miedo o hambre o frío». 2 días antes de Navidad, la respiración de Nena cambió, volviéndose más superficial, más laboriosa, cada inhalación una batalla que estaba perdiendo lentamente. La enfermera de hospicio que se unió a su vigilia ajustó goteos de morfina y habló en tonos apagados sobre cuidado de confort y despedidas de adiós. Palabras que Scarlett había aprendido a odiar con una ferocidad que incluso la sorprendía a ella. Brennan había dejado el hospital solo 2 veces. Una vez para recuperar ropa y una vez para manejar lo que llamó negocios, con un tono que sugería que alguien había cometido un error terminal en juicio. Regresó cada vez con café que no bebió y comida que apenas tocó, manteniendo su puesto en la silla que se había moldeado a su forma durante 48 horas sin dormir. La habitación se había transformado en algo casi hogareño a través de pura fuerza de voluntad y recursos ilimitados, cobijas calientes que no raspaban, almohadas que realmente soportaban, una máquina de sonido tocando olas de océano para enmascarar el ruido de fondo constante del hospital. Scarlett había reclamado el sofá estrecho junto a la ventana, rechazando la suite de hotel cómoda que Brennan había ofrecido, necesitando estar lo suficientemente cerca para escuchar la respiración de su madre, incluso dormida. «Dime sobre Navidad cuando eras pequeña». La voz de Scarlett rompió el silencio de las 3 de la mañana, su pequeña forma silueteada contra la ventana, donde nieve caía en cortinas gruesas, antes de que todo se pusiera difícil. ¿Cómo era? Nenaj sonrió, la expresión fantasmal pero genuina, su mente viajando de vuelta a mejores tiempos que se sentían como memorias de alguien más. «Mi abuela hacía pierogis desde cero, docenas de ellos, y toda la casa olía a mantequilla y cebollas y papa». Su voz se fortaleció con el recordar, como si el pasado le diera algo que el presente no podía. Había este ángel de cerámica feo que había tenido desde los 50, astillado y descolorido, pero tenía que ir encima del árbol cada año. Dijo que había sobrevivido el viaje desde Polonia en su maleta, que llevaba toda la suerte de nuestra familia. ¿Qué pasó con él? Scarlett había trepado a la cama sin que nadie lo notara, acurrucada en el costado de su madre con la facilidad practicada de alguien que había pasado incontables noches así, el ángel donde está ahora. En el apartamento, la mano de Nena encontró el cabello de su hija, dedos peinando a través de hebras enredadas con ternura automática, envuelto en periódico en la caja debajo del sofá. Lo estaba guardando para cuando fueras mayor, para cuando tuvieras tu propio árbol donde ponerlo. Brennan hizo una llamada, silenciosa y breve, hablando en código que no obstante transmitió instrucciones cristalinas. Dentro de 2 horas, un árbol de Navidad apareció en la habitación de hospital de Nena, lo suficientemente pequeño para caber en la esquina, pero real, llenando el espacio con aroma de pino que enmascaró antiséptico y muerte aproximándose. El ángel de cerámica,
cuidadosamente transportado desde el Bronx, tomó su lugar en la cima, su pintura descolorida y alas astilladas de algún modo perfectas. «¡Lo conseguiste!». La voz de Nena se quebró en las palabras, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahuecadas. «¿Realmente cómo hiciste?». No pudo terminar, abrumada por esta pequeña imposibilidad hecha real a través de dinero y conexiones y pura voluntad obstinada. «Te dije», el tono de Brennan permaneció práctico a pesar de la manera en que su garganta se había apretado viendo el rostro de Scarlett iluminarse. «Tu trabajo es respirar. El mío es todo lo demás». La división de labor tenía sentido para él en maneras que probablemente no sobrevivirían examinación racional. Nochebuena llegó con el tipo de sol brillante y frío que hacía la nieve brillar como si alguien hubiera esparcido diamantes a través de la ciudad. Nena había declinado constantemente a través de la mañana, sus periodos de vigilia volviéndose más cortos, sus respuestas más lentas, las máquinas rastreando su declive en números que contaban su propia historia inevitable. El capellán del hospital vino al mediodía, fue educadamente rechazado y se retiró con la expresión aliviada de alguien que había cumplido obligación sin tener que presenciar dolor real. Una trabajadora social intentó discutir arreglos y encontró una pared en la forma de la mirada plana de Brennan y respuesta de una palabra: manejado. Scarlett se sentó con las piernas cruzadas en la cama, sosteniendo la mano de su madre, cantando villancicos de Navidad en una voz que vacilaba pero nunca se quebraba del todo. Nena murmuraba las palabras que ya no podía hablar, sus ojos rastreando el rostro de su hija con una intensidad que sugería que estaba memorizando cada peca, cada pestaña, guardando imágenes contra una eternidad sin ellas. «Te amo, bebé». Las palabras vinieron a las 4:17 de la tarde, claras y fuertes a pesar de todo, el último estallido de claridad de Nena antes del deslizamiento final. «Vas a estar bien, vas a tener la vida que no pude darte y vas a ser tan feliz. Promételo, mami, prométeme que serás feliz». «Lo prometo». Scarlett se ahogó en las palabras, finalmente llorando, lágrimas calientes que habían estado construyéndose por días, derramándose en una inundación que sacudió su pequeña estructura. «Lo prometo, mami, lo prometo». Presionó su rostro contra el pecho de su madre, escuchando el latido que estaba disminuyendo, deteniéndose, dejándose ir. La mano libre de Nena alcanzó ciegamente a través de la cama, encontró la de Brennan sin mirar, la agarró con fuerza sorprendente. Él se puso de pie y se movió más cerca. Este hombre que había sido un extraño 4 días atrás, ahora el testigo del momento más íntimo de 2 vidas, terminando y una transformándose. «Cuida de ella». Los ojos de Nena se fijaron en los suyos, feroces y desvaneciéndose simultáneamente. «Ámala como si fuera tuya, protégela de todo, dale la niñez que no pude». Cada comando cayó como un voto siendo extraído, un contrato escrito en aliento y desesperación. «Sobre mi vida», la voz de Brennan vino baja y cierta, su mano cicatrizada cubriendo ambas de las suyas, la esquelética y fría de Nena, la pequeña y temblorosa de Scarlett, «sobre todo lo que soy y todo lo que tengo. Nunca le faltará amor o seguridad o cualquier otra cosa mientras yo esté respirando». El rostro de Nena se relajó, entonces las últimas líneas de tensión suavizándose mientras sus ojos se deslizaban cerrados. Su pecho subió una vez más, cayó y no volvió a subir. El pitido constante de la máquina se aplanó en una nota sostenida única que de algún modo parecía más fuerte que cualquier grito. Scarlett no se movió, no hizo un sonido, solo permaneció presionada contra el pecho quieto de su madre, como si pudiera hacer que el corazón debajo latiera de nuevo a través de pura necesidad desesperada. El brazo de Brennan vino alrededor de sus hombros, jalándola contra su costado,
mientras su otra mano alcanzaba para cerrar los ojos de Nena con una gentileza que contradecía cada rumor susurrado sobre él en esquinas oscuras. La enfermera entró. Silenció las máquinas con eficiencia practicada. Ofreció condolencias en el tono de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Brennan despidió la oferta de consejería de duelo y defensores de víctimas, su atención enteramente en la niña que acababa de convertirse en su responsabilidad en cada manera que importaba. Ya no está sola. Habló al cuerpo de Nena con la formalidad de una promesa hecha a los muertos. Me aseguraré de que sepa que fue amada, que peleaste tan duro como pudiste, que valió cada sacrificio que hiciste. Las palabras se sintieron inadecuadas, pero eran todo lo que tenía que ofrecer a través de la división entre respirar y irse. El funeral tuvo lugar en una mañana gris 3 días después de Navidad. El cementerio cubierto en nieve que amortiguaba sonido y hacía todo sentirse distante y real. Scarlett se paró entre Brennan y la tumba, usando un abrigo negro que él le había comprado que realmente le quedaba, su mano agarrada en la suya con una fuerza que sugería que podría nunca soltar. El servicio fue pequeño. Un puñado de ex compañeros de trabajo de Nena que la habían rastreado a través de obituarios, una vecina del Bronx que a veces había compartido sopa, y el conductor de Brennan parado a una distancia respetuosa. El sacerdote habló en lugares comunes sobre el plan de Dios, en mejores lugares, palabras que rebotaron del grupo reunido sin penetrar. Scarlett no lloró. Había usado todas sus lágrimas en esa habitación de hospital. Las había dejado empapadas en las cobijas de su madre y la camisa de Brennan durante la larga noche después. Ahora solo se paró silenciosa y pálida, viendo el ataúd bajar a tierra congelada, con ojos que se habían ido a algún lugar lejano. «¿Puedes decir adiós?» Brennan se agachó junto a ella después de que todos los demás se habían ido, su abrigo extendido para protegerlos a ambos del viento que cortaba como cuchillos. «¿O puedes no decir nada? Cualquiera está bien. No hay manera correcta de hacer esto». Scarlett dio un paso adelante. Recogió un puñado de nieve del borde de la tumba y lo dejó caer sobre el ataúd con un golpe suave. «Adiós, mami», susurró, las palabras apenas audibles. «Te haré sentir orgullosa. Seré feliz como prometí». Luego se volteó y caminó de regreso al auto sin mirar atrás, su espina recta con una compostura que era de algún modo más desgarradora que lágrimas. Estaban a mitad de camino de regreso a Manhattan cuando el teléfono de Brennan sonó. El identificador de llamadas, mostrando el nombre de su abogado, contestó con un gruñido, escuchando lo que fuera que se estaba diciendo al otro lado, su mandíbula apretándose con cada segundo que pasaba. Cuando la palabra salió aguda como vidrio rompiéndose, como siquiera se enteró. «No, no respondas eso. Alguien habló. Alguien siempre habla». Echó un vistazo a Scarlett en el espejo retrovisor, vio que estaba mirando por la ventana inalcanzable en su dolor. «Manéjalo, archiva la orden de restricción de emergencia. Estaré allí en 20 minutos». Terminó la llamada y encontró los ojos de su conductor en el espejo. Una conversación silenciosa pasando entre ellos que no necesitaba palabras. El auto cambió de dirección dirigiéndose hacia el centro y la corte familiar donde aparentemente el padre de Scarlett había decidido hacer su reaparición en su vida. ¿Quién era? La voz de Scarlett vino pequeña y cuidadosa, como si ya supiera que la respuesta dolería. «¿Qué está pasando?» Sus dedos se retorcieron en la tela de su abrigo nuevo, creando arrugas en la lana costosa. «Tu padre biológico», Brennan no creía en mentirle a niños. Había aprendido de su propia niñez que conocer la verdad, sin importar qué tan fea, era mejor que descubrir que te habían engañado. Presentó por custodia, dice que quiere cuidarte ahora que tu madre se fue. La risa que estalló de la garganta de Scarlett fue amarga y vieja, completamente equivocada, viniendo de alguien de su edad. «Quiere el dinero», corrigió plana.
Mami dijo que vendría si pensaba que había algo en ello para él. Nunca me quiso antes, ni siquiera cuando ella le rogó por ayuda. Las manos de Brennan se apretaron en su teléfono hasta que la funda crujió. Háblame de él. La solicitud vino gentil, a pesar de la furia construyéndose en su pecho como una tormenta reuniendo fuerza. Todo lo que recuerdes, todo lo que tu madre te dijo, necesito saber con qué estamos tratando. La recitación de Scarlett vino sin emociones, recitando hechos como si estuviera leyendo de un reporte policial. Su nombre es Trevor Walsh. Se fue cuando tenía 2, antes de que pueda realmente recordar. Mami dijo que tomó sus ahorros y la joyería de su abuela cuando se fue. Aparecía a veces a través de los años, pidiendo dinero, haciendo promesas que nunca cumplía. Hizo una pausa tragando duro antes de continuar. La última vez fue hace 8 meses. Quería pedir prestados $3,000 para alguna inversión que no podía fallar. Mami acababa de ser diagnosticada. Estaba tratando de ahorrar para tratamiento y le dijo que no. La llamó nombres que no repetiré y dijo que yo había sido un error que debió haber prevenido. El conductor tomó una esquina más duro de lo necesario, llantas chillando ligeramente, como si el auto mismo estuviera enojado. Brennan hizo otra llamada, esta a alguien llamado Rafael, quien aparentemente se especializaba en desenterrar información que las cortes encontraban convincente. Todo lo que puedas encontrar sobre Trevor Walsh, última dirección conocida en algún lugar de Queens, historial de robo y abandono, soltó detalles que Scarlett proveyó, cumpleaños, número de seguro social, que Nena había hecho su hija memorizar en caso de emergencias. Lo necesito ayer, y lo necesito tan condenatorio que ningún juez en la tierra le daría custodia de un pez dorado. Los escalones de la corte estaban resbalosos con hielo, multitudes de gente navegando batallas de custodia y procedimientos de divorcio y todas las maneras en que familias podían astillarse y romperse. Brennan mantuvo a Scarlett cerca, una mano en su hombro, guiándola a través del caos, hacia una sala de conferencias, donde su abogado esperaba con una pila de archivos lo suficientemente gruesa para usar como arma. Trevor Walsh ya estaba allí sentado al otro lado de la mesa, en un traje barato, que no le quedaba del todo bien, cabello engominado con demasiado gel. Levantó la vista cuando entraron sus ojos, deslizándose más allá de Brennan para aterrizar en Scarlett con cálculos tan desnudos que era obsceno. Ahí está mi niña, se puso de pie, brazos extendiéndose, como si esperara que corriera hacia él, sonrisa estirándose a través de un rostro que no guardaba semejanza con la niña que había abandonado. Papi está aquí ahora, cariño, va a llevarte a casa, cuidarte como debía haber estado haciendo todo el tiempo. Scarlett presionó más duro contra el costado de Brennan, su rostro drenándose de color manos, formando puños en los bolsillos de su abrigo. No eres mi padre, dijo claramente, su voz firme, a pesar del temblor que corría por su pequeña estructura. Solo eres el hombre que se fue. Hay una diferencia. La sonrisa de Trevor titubeó, irritación cruzando sus rasgos antes de que se atrapara y forzara la expresión de vuelta en su lugar. Ahora, Scarlett, sé que estás molesta por tu mamá, pero somos familia sangre. Eso significa algo incluso si algún extraño rico ha estado llenando tu cabeza con... Siéntese, señor Walsh. La voz de Brennan cortó a través de la habitación como un cuchillo, silenciosa pero llevando suficiente amenaza para hacer a Trevor obedecer antes de que su cerebro alcanzara a su cuerpo, antes de que se avergüence más, pretendiendo que esto es sobre algo más que dinero. La puerta se abrió para admitir a la jueza Patricia Hawthorne, una mujer en sus 60 con cabello gris acero y ojos que habían visto cada manipulación que la corte familiar podía ofrecer. Tomó su asiento en la cabecera de la mesa, abrió el archivo frente a ella y examinó al grupo reunido con la expresión de alguien ya exhausta por lo que estaba a punto de escuchar. Señor Walsh está peticionando por custodia de emergencia de su hija biológica
Basada en sus derechos parentales, leyó de los documentos sin inflexión, a pesar de no tener contacto con la niña por los pasados 3 años e involucramiento esporádico antes de eso. Le gustaría explicar su razonamiento. Trevor se inclinó hacia adelante, arreglando sus rasgos en algo que probablemente pensó parecía sincero. Su señoría, admito que cometí errores. Era joven, estúpido. No estaba listo para ser padre, pero he cambiado. Armé mi vida. Y cuando escuché sobre el fallecimiento de Nena, hizo una pausa fabricando un atrapamiento en su voz que no habría engañado a un estudiante de primer año de drama. Supe que tenía que dar un paso al frente, hacer lo correcto por mi hija. Interesante, el tono de la jueza Hawthorne sugirió que lo encontraba cualquier cosa menos, porque de acuerdo con la documentación, aquí le han servido 6 órdenes de restricción separadas. En la pasada década tiene órdenes pendientes en 2 estados por fraude de cheques y debe más de $40,000 en manutención infantil atrasada que nunca ha pagado. El color drenó del rostro de Trevor mientras continuaba leyendo cada revelación, aterrizando como un golpe físico. Su abogado, un defensor público que se veía como si prefiriera estar en cualquier otro lugar, comenzó a revolver papeles con creciente desesperación. También hay testimonio de vecinos documentando amenazas que hizo contra la señorita Hollis cuando se negó a prestarle dinero para deudas de juego. Los ojos de la jueza se levantaron para clavar a Trevor en su lugar. Múltiples testigos, describiendo incidentes donde apareció intoxicado, dañó propiedad y tuvo que ser removido por policía. El abogado de Brennan deslizó una carpeta manila a través de la mesa, sus contenidos derramándose en una cascada de evidencia que había sido compilada con la eficiencia despiadada que el dinero podía comprar. Estados de cuenta bancarios mostrando intentos de Trevor de acceder a los ahorros escasos de Nena, mensajes de texto con amenazas explícitas, fotografías de él saliendo de un casino 3 horas antes de que la madre de su hija fuera enterrada. El reporte policial de su arresto más reciente es particularmente esclarecedor. La jueza Hawthorne sacó un documento cerca del fondo de la pila, intentando vender medicamentos de prescripción que había obtenido fraudulentamente. Eso fue hace 2 semanas, señor Walsh, mientras la madre de su hija estaba muriendo y usted no se molestó en visitar. La boca de Trevor se abrió y cerró sin sonido su abogado, colocando una mano restrictiva en su brazo, que fue inmediatamente sacudida. Esto es, no puede solo tengo derechos, es mi sangre mi hija y algún matón con dinero no puede solo. Señor Sheffield. La jueza volvió su atención a Brennan, quien había permanecido silencioso a través de los procedimientos, su presencia sola más comandante que cualquier testimonio. Entiendo que ha estado cuidando de Scarlett desde la hospitalización de su madre. ¿Cuál es exactamente su relación con esta niña? Brennan se puso de pie jalando a Scarlett gentilmente para pararse junto a él, su mano firme en su hombro. Hace 4 días era un extraño que escuchó a esta niña decirle a Santa que era la última Navidad de su madre. La encontré inconsciente en una banqueta desnutrida e hipotérmica, porque había dado su última comida a una mujer muriendo que no tenía a nadie más. Su voz permaneció nivelada, factual, pero algo debajo de ella hizo la habitación sentirse más pequeña, más enfocada. Me quedé con ellas cada día y noche hasta que Nena Hollis falleció. En sus momentos finales me pidió proteger a su hija, darle la vida que no pudo. Hice esa promesa y pretendo cumplirla. No tiene posición legal. El abogado de Trevor finalmente encontró su voz agarrándose a pajillas con desesperación visible, sin relación biológica, sin arreglo de tutela previo. La ley es clara, que los derechos parentales superan. La ley. La jueza Hawthorne interrumpió. Su tono glacial también da cuenta del abandono, de la ineptitud demostrada y del mejor interés de la niña. Lo cual me lleva a ti, Scarlett.
Se dirigió a la niña, directamente su expresión suavizándose ligeramente. Sé que esto es difícil, pero necesito escucharte. ¿Dónde quieres vivir? ¿Quién quieres que cuide de ti? Scarlett miró hacia arriba a Brennan, luego a través a Trevor, la comparación tan marcada que no necesitaba explicación. Él dijo señalando a Brennan sin vacilación, estuvo ahí y cumplió sus promesas. Hizo a mami cálida antes de morir y se aseguró de que no tuviera miedo. Eso es a quien elijo. Trevor golpeó su palma en la mesa el crack, haciendo eco a través de la pequeña habitación como un disparo. No puede dejar que una niña de 7 años tome esta decisión. No entiende lo que es mejor para ella. No conoce a este hombre. Podría ser cualquiera. Podría ser peligroso. El único peligro en esta habitación eres tú. La voz de Brennan bajó a algo apenas por encima de un susurro. Pero la boca de Trevor se cerró a mitad de oración, algún instinto de supervivencia finalmente tomando control. Abandonaste a tu hija cuando estaba en pañales, robaste de su madre moribunda, amenazaste a una mujer demasiado enferma para defenderse y ahora quieres beneficiarte de la niña que nunca quisiste. La jueza Hawthorne levantó su mano pidiendo silencio, sus ojos escaneando las páginas finales del archivo ante ella. Señor Walsh, estoy negando su petición por custodia. Además estoy terminando sus derechos parentales efectivos, inmediatamente basada en abandono documentado, falla en proveer soporte e ineptitud demostrada. No puede hacer eso. Trevor se lanzó a sus pies, su silla cayendo hacia atrás. Pelearé esto. Yo, su abogado, agarró su brazo susurrando urgentemente, pero Trevor lo sacudió con violencia que hizo a Scarlett estremecerse. No hará nada. El mazo de la jueza bajó con finalidad, porque si se acerca a 500 pies de esta niña, será arrestado por violación de la orden de restricción que también estoy emitiendo. Estamos claros, señor Walsh. Su tono sugería que la falta de claridad resultaría en consecuencias inmediatas. El rostro de Trevor se había puesto púrpura con rabia, venas sobresaliendo en su cuello, manos apretadas en puños a sus costados. Esto no ha terminado. Crees que tu dinero te hace intocable. Crees que puedes solo robar a mi hija. Y su diatriba se cortó. Mientras 2 alguaciles aparecían en sus hombros, su presencia una sugerencia silenciosa pero inconfundible. Brennan ni siquiera lo miró su atención enteramente en la jueza, que ahora estaba firmando documentos con eficiencia practicada. Señor Sheffield, le estoy otorgando tutela temporal de emergencia pendiente, una evaluación completa. Necesitará completar las verificaciones de antecedentes y estudios de hogar estándar. Pero dadas las circunstancias, no veo razón por la que esto no se vuelva permanente. Hizo una pausa, su pluma flotando sobre la línea de firma final, y miró directamente a Scarlett. Jovencita, si en algún punto te sientes insegura o infeliz, le dices a alguien, un maestro, un doctor cualquiera, solo porque estoy haciendo esto legal no significa que no tengas voz, ¿entendido? Scarlett asintió solemnemente su mano, encontrando la de Brennan y apretando fuerte. Sí, señora, pero no necesitaré. Ya me salvó una vez, seguirá haciéndolo. La fe simple en sus palabras llevaba más peso que cualquier documento legal podía. Trevor fue escoltado de la habitación aún farfullando amenazas que se volvieron cada vez más incoherentes, mientras la distancia y los alguaciles las amortiguaban. Su abogado siguió con disculpas murmuradas y el aire resignado de alguien que había sabido desde el principio cómo terminaría esto. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave que sonó como finalidad, como el fin de un capítulo y el comienzo de algo enteramente diferente. La jueza Hawthorne reunió sus archivos, se puso de pie y extendió su mano a Brennan con una sonrisa que transformó sus rasgos severos en algo casi cálido. Cuide de ella, señor Sheffield. Algo me dice que es exactamente lo que necesita. Incluso
Si no es la elección convencional, se inclinó al nivel de Scarlett, su voz gentilizándose. Eres una niña valiente, tu madre estaría orgullosa de cómo te manejaste hoy. El penthouse daba al parque central desde 40 pisos arriba, ventanas, de piso a techo, enmarcando una vista de la ciudad que brillaba como una caja de joyas derramada sobre terciopelo. Scarlett estaba presionada contra el vidrio, su aliento, empañándolo en pequeños círculos, viendo patinadores sobre hielo, trazar patrones en la pista Wallman muy abajo. Había estado viviendo aquí por 2 semanas, aún despertando algunas mañanas, convencida de que todo era un sueño del que despertaría para encontrarse de vuelta en el apartamento congelado. La recámara que Brennan le había dado era más grande que todo su antiguo hogar, decorada en azules y grises suaves que de algún modo se sentían tanto costosos como reconfortantes. No tienes que estar tan lejos. Brennan habló desde la cocina, donde estaba intentando hacer chocolate caliente, siguiendo una receta en su teléfono, con el mismo enfoque intenso que probablemente aplicaba a negociaciones de negocios. ¿Puedes sentarte en los muebles, tocar cosas? Esta es tu casa ahora. Scarlett se volteó, estudiándolo con la franqueza que los niños poseían antes de que la sociedad les enseñara a mirar hacia otro lado. Había removido su chaqueta de traje, enrollado sus mangas, revelando antebrazos marcados con cicatrices que contaban historias que probablemente nunca compartiría. La escena doméstica, este hombre peligroso luchando con malvaviscos y polvo de cacao, se sentía surrealista de maneras que hacían su pecho apretado. «Todavía no se siente real», admitió en voz baja. «Como tal vez haré algo mal y todo desaparecerá. Como tal vez te darás cuenta de que soy demasiado problema y...». No pudo terminar, el miedo alojado en su garganta como algo sólido y ahogante. Brennan abandonó el chocolate caliente, cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas y se agachó a su nivel de ojo. «Escúchame, Scarlett. No hago promesas que no puedo cumplir. Le dije a tu madre que cuidaría de ti, y eso es exactamente lo que voy a hacer. No hay nada que puedas hacer que me haga enviarte lejos, ¿entiendes?» Ella asintió, lágrimas amenazando por primera vez desde el funeral, sus ojos ardiendo con el esfuerzo de retenerlas. ¿Por qué la pregunta salió apenas un susurro? ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué te importa lo que pasa con alguna niña que ni siquiera conoces? La pregunta colgó entre ellos, cargada con más peso del que sus años deberían llevar. Brennan estuvo silencioso por un largo momento, sus manos cicatrizadas descansando en sus rodillas, considerando cuánta verdad compartir con alguien tan joven que ya había visto demasiado. Porque hace 6 años, mi esposa e hijo murieron en un carro bomba destinado para mí. Las palabras vinieron planas, sin emociones. Una herida tan vieja que había cicatrizado en entumecimiento. Dejé de creer en segundas oportunidades, en bondad, en cualquier cosa excepto supervivencia y venganza. Luego te escuché susurrarle a Santa y algo cambió. Los ojos de Scarlett se abrieron grandes, su mano alcanzando instintivamente para tocar su brazo en consuelo, esta niña que acababa de perder todo, ofreciendo solaz a un hombre que había perdido todo años antes. «Lo siento», respiró, eso es peor que mi mami. Al menos pude decir adiós. «Sí lo hiciste». La voz de Brennan se puso áspera ligeramente, y verte pelear por cada segundo con ella, cuidarla cuando deberías haber sido cuidada, me recordó que todavía hay bien en el mundo, que tal vez podría ser parte de crear algo bueno en lugar de solo romper cosas. El chocolate caliente hirvió sobre la estufa, siseando y humeando, rompiendo el momento. Brennan maldijo suavemente y se movió para apagar la hornilla, blandiendo una toalla de cocina como un arma contra el desastre, esparciéndose por encimeras de granito costosas. Scarlett
Rió, realmente rió por primera vez desde que su madre murió, el sonido sorprendido fuera de ella, por la vista del hombre más temido en la ciudad, batallando salpicaduras de chocolate con creciente frustración. «Eres realmente malo en esto», observó moviéndose para ayudar con toallas de papel. «Sí, bueno, mi conjunto de habilidades tiende hacia otras áreas». Examinó el desastre con aceptación Ruful. «¿Qué te parece ordenar de ese lugar que hace el chocolate caliente con los malvaviscos pequeños en forma de muñecos de nieve?» La sugerencia vino con una media sonrisa que hizo su rostro cicatrizado casi accesible. Terminaron en el sofá con chocolate caliente para llevar y comida china de contenedores, que Scarlett no podía del todo creer que eran reales. Todo lo que había soñado al caminar más allá de ventanas de restaurantes, con su madre incapaz de pagar incluso los artículos más baratos. Comió lentamente saboreando cada bocado mientras Brennan picoteaba su propia comida con la distracción de alguien cuya mente estaba en otro lugar. «Mañana es Nochebuena», dijo eventualmente dejando sus palillos con el movimiento decisivo de alguien tomando una decisión. «Estaba pensando que deberíamos conseguir un árbol, uno real lo suficientemente grande para importar. Tu madre mencionó ese ángel de cerámica, pensé que merece un árbol apropiado donde sentarse». La garganta de Scarlett se apretó, la comida de repente difícil de tragar. «No tienes que hacer Navidad solo porque estoy aquí. Sé que probablemente no celebras más después de...» Gesticuló vagamente, incapaz de vocalizar lo que quería decir, pero confiando en que entendería. «No, Brennan admitió, no en 6 años, solo otro día para pasar otro recordatorio de lo que perdí». Pero tal vez hizo una pausa eligiendo palabras cuidadosamente. Tal vez es tiempo de intentar algo diferente, construir nuevas memorias, en lugar de solo vivir en las viejas. La siguiente mañana fueron a un lote de árboles de Navidad en Brooklyn que olía a pino y madera recién cortada, el suelo cubierto en agujas que crujían bajo los pies. Scarlett caminó entre los árboles con silencio reverente, sus manos pasando sobre ramas, probando su fuerza, buscando algo perfecto. Eligió uno que medía 2,5 metros, de alto, lleno y simétrico, con ramas que parecían diseñadas para sostener ornamentos y memorias. Brennan pagó sin pestañear. Al precio arregló entrega para esa tarde y luego la sorprendió sugiriendo que fueran de compras por decoraciones. La tienda de artesanías la abrumó con opciones, pasillos de posibilidades brillantes, ornamentos en cada color y forma imaginables. Scarlett se congeló en la entrada, sus ojos anchos, claramente sin marco de referencia, para cómo navegar abundancia después de una vida de escasez. «Elige lo que quieras». Brennan le entregó un carrito de compras que era casi tan grande como ella. «Llénalo. Empezamos desde cero. Bien podríamos hacerlo bien». Lo dijo casualmente, pero observó su rostro cuidadosamente, por señales de que estaba abrumada o cerrándose. Comenzó lentamente agregando artículos, con deliberación cuidadosa, bolas plateadas y listones azules, una cuerda de luces que prometían titilar como estrellas, ornamentos de madera con forma de animales que podían ser pintados. Luego el impulso se construyó, el carrito llenándose con el tipo de colección desajustada que reflejaba la alegría de una niña en lugar de la visión de un decorador. Brennan agregó sus propias selecciones cuando no estaba mirando un soporte de árbol premium luces extra, porque nunca podías tener demasiadas, y en el último minuto una caja de kits de ornamentos de masa de sal que te dejaban presionar tu huella digital en la arcilla, la referencia a lo que Nena había compartido en el hospital, no hablada, pero entendida. De vuelta en el penthouse, pasaron la tarde transformando la sala en algo que parecía que la Navidad había explotado a través de cada superficie. Scarlett se paró en un taburete colgando ornamentos con concentración intensa, mientras Brennan luchaba con cuerdas de luces que parecían determinadas a enredarse a pesar de sus mejores esfuerzos.
Lo estás haciendo mal. La observación de Scarlett vino práctica sin juicio. Mami siempre decía que tienes que empezar desde adentro y trabajar hacia afuera de otro modo. Tienes huecos. Bajó y demostró sus manos pequeñas tejiendo las luces a través de ramas con eficiencia practicada. Brennan la observó trabajar, aprendiendo. Este hombre que comandaba imperios, tomando instrucción de una niña de 7 años, sin ego o impaciencia, trabajaron en silencio. Compañero roto solo por dirección ocasional o solicitudes para pasar ornamentos, la facilidad entre ellos creciendo con cada tarea compartida. El ángel de cerámica emergió de su envoltura de periódico como una reliquia de otra vida, su pintura descolorida y alas astilladas, de algún modo más hermosas por su imperfección. Scarlett lo sostuvo cuidadosamente en ambas manos, sus dedos trazando la grieta a lo largo de un lado que Nena había dicho vino del viaje a través del océano en la huida desesperada de su abuela de la guerra. Es perfecta. Brennan había aparecido junto a ella con la escalera, posicionándola cuidadosamente debajo del punto más alto del árbol. Lista para ponerla arriba, sostuvo la escalera firme, su gran estructura, arrodillándose para traer el primer peldaño a su alcance. Scarlett subió lentamente cada paso deliberado, el ángel acunado contra su pecho como algo que podría romperse si respiraba mal. En la cima se estiró hacia arriba, brazos completamente extendidos, colocando el ángel exactamente donde pertenecía, presidiendo sobre este nuevo comienzo como una bendición de todo lo que vino antes. La extraño, la confesión vino suave y rota mientras Scarlett descendía sentándose en el segundo peldaño de la escalera en lugar de bajar todo el camino cada mañana despierto, y recuerdo de nuevo que se fue, que nunca escucharé su voz, o sentiré su abrazo, o su voz se quebró completamente, lágrimas, finalmente derramándose. Brennan la bajó, la jaló contra su pecho y la dejó llorar de una manera que no había cuando se mantuvo silenciosa y compuesta a través del funeral. Estas lágrimas se sentían diferentes, más saludables de algún modo, como veneno, drenando de una herida que había estado festering bajo compostura estoica. Extrañarla significa que importó, dijo en su cabello, su propia voz gruesa, con cosas que usualmente mantenía enterradas. Significa que el amor fue real. Llevas eso contigo. Scarlett no se ha ido mientras la recuerdes, mientras te permitas sentir esto. Sus brazos se apretaron protectores, este hombre aprendiendo en tiempo real cómo consolar a una niña en duelo. Ella lloró hasta que estuvo vacía, hasta que las lágrimas pararon, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque su cuerpo simplemente no tenía más que dar. Cuando finalmente se apartó, limpiándose la cara en su manga, Brennan le entregó un pañuelo de su bolsillo con monograma costoso y completamente impráctica para uso real. Mejor, preguntó. Aunque sus ojos rojos y rostro manchado hacían la respuesta obvia, ella asintió de todos modos, logró una sonrisa acuosa que se transformó en un bostezo tan enorme que hizo su mandíbula crujir audiblemente. «Vamos», Brennan la recogió sin pedir permiso, llevándola hacia la recámara, que todavía se sentía demasiado grande, demasiado limpia, demasiado llena de cosas que tenía miedo de tocar. «Mañana. Es Navidad, deberías dormir, soñar sobre tu mamá, viéndote desde donde sea que está, probablemente molesta de que no pueda hacer chocolate caliente sin crear un desastre». La arropó con el cuidado torpe de alguien aprendiendo una nueva habilidad, jalando cobijas hasta su barbilla, asegurándose de que su conejo de peluche estuviera al alcance. La luz de noche que le había comprado con forma de luna lanzaba sombras plateadas a través de paredes que olían a pintura nueva en lugar de moho y desesperación. «Te quedarás». La mano de Scarlett salió disparada para atrapar su muñeca antes de que pudiera irse solo, «hasta que me duerma. No me gusta la oscuridad. Es más grande aquí, diferente que antes».
La admisión le costó a esta niña, que había sido forzada a ser valiente por tanto tiempo, pedir consuelo. Se sentía como debilidad. Brennan se asentó en la silla junto a su cama, sin vacilación, su volumen haciendo los muebles crujir. En protesta, «No voy a ningún lugar», prometió. Y algo en su tono lo hizo sonar como si quisiera decir más que solo esta noche, más que solo, hasta que se durmiera. Los ojos de Scarlett se cerraron, su respiración igualándose al ritmo del sueño. Dentro de minutos, el agotamiento del dolor finalmente reclamando lo que su voluntad había mantenido a raya. Brennan se quedó exactamente donde estaba, viendo su pequeño pecho subir y bajar, esta responsabilidad que había reclamado sin entender completamente lo que costaría o le daría. Su teléfono zumbó con mensajes que ignoró, negocios que de repente parecían menos urgentes, problemas que se sentían más pequeños frente a esta niña durmiendo, que había perdido todo y todavía encontrado el coraje para esperar. La ciudad brillaba más allá de las ventanas. Nochebuena, asentándose sobre Nueva York como una manta de luces y posibilidad en 4 días. Scarlett Hollis lo había transformado de un hombre que existía en sombras y violencia en alguien que compraba árboles de Navidad y aprendía a hacer chocolate caliente y prometía a mujeres muriendo que protegería a sus hijas. El cambio debería haberlo aterrado. Debería haberse sentido como debilidad. Pero en lugar de eso, se sentía como despertar de un sueño de 6 años. Pensó en su esposa e hijo, la manera en que sus muertes lo habían vaciado y dejado solo rabia y vacío, donde el amor solía vivir. Pero sentado aquí viendo a Scarlett dormir, sintió algo cambiar, no reemplazo, sino adición, no olvidar, sino hacer espacio para nuevas memorias junto a viejo dolor. El ángel de cerámica capturó la luz de luna desde su percha en la cima del árbol, sus alas astilladas, lanzando sombras que bailaban a través de la sala, como si se estuvieran moviendo, volando, llevando oraciones de tierra a donde sea que los muertos fueran a vigilar a los vivos. Brennan se encontró esperando realmente, esperando que Nena pudiera ver esto, pudiera saber que su hija estaba segura y cálida y amada. La mañana de Navidad llegó con nieve cayendo gruesa y silenciosa, la ciudad amortiguada bajo blanco que hacía todo verse limpio y nuevo. Scarlett despertó para encontrar regalos bajo el árbol, no la montaña de exceso que el dinero podía comprar, sino selecciones reflexivas que mostraban que alguien había prestado atención a quién se estaba convirtiendo, en lugar de a quien el dolor temporalmente la había hecho. Libros sobre niñas valientes y aventuras materiales de arte para los dibujos que hacía. Cuando pensaba que nadie estaba viendo, un relicario que se abría para sostener 2 fotos, Nena, en un lado, espacio dejado en blanco en el otro, para quien sea que eligiera reclamar como familia. Abrió cada regalo con lentitud reverente, su rostro ciclando a través de maravilla y dolor, y alegría tentativa. Brennan observó desde la cocina, donde estaba intentando desayuno, con marginalmente más éxito que su desastre de chocolate caliente, revolviendo huevos que estaban solo ligeramente quemados y tostada, que era meramente oscura. En lugar de carbonizada, la domesticidad se sentía extraña, pero no bienvenida a este nuevo lenguaje que estaba aprendiendo, un gesto torpe a la vez. Gracias, Scarlett. Apareció junto a él el relicario ya alrededor de su cuello, sus brazos, envolviéndose alrededor de su cintura, en un abrazo que lo atrapó completamente desprevenido. Por todo, por quedarte, por cumplir tu promesa a mami, por hacerme sentir como tal vez pueda estar bien de nuevo algún día. Él dejó la espátula, se volteó y devolvió el abrazo con la misma protección feroz que había sentido esa primera noche, cuando había cargado su forma inconsciente de una banqueta congelada. «Vas a ser más que bien», le dijo con certeza absoluta. «Vas a ser extraordinaria. Tu madre se aseguró de eso».
Comieron desayuno en la ventana con vista al parque, viendo el mundo despertar a la mañana de Navidad. Familias abrigadas contra el frío, haciendo su camino a celebraciones y tradiciones, y la belleza desordenada de vidas vividas juntas por primera vez en 6 años. Brennan no se sentía como un forastero mirando hacia algo que nunca podría tener de nuevo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Scarlett a través de un bocado de tostada ligeramente quemada, su naturaleza práctica ya mirando hacia adelante a lo que venía. Después de este momento, voy a la escuela. Tienes que trabajar. ¿Cómo funciona esto?, gesticuló entre ellos realmente en la vida regular. Ahora lo averiguamos juntos. Brennan le sirvió más jugo de naranja, el acto simple de cuidado, sintiéndose tanto extraño como correcto. Empezarás la escuela en enero, estableceremos rutinas, aprenderemos cómo ser una familia. Incluso si se ve diferente de lo que la mayoría espera, no hay manual para esto. Scarlett, lo estamos inventando mientras avanzamos. Ella consideró esto con la seriedad que aplicaba a todo. Luego asintió lentamente. Está bien mientras hizo una pausa, buscando palabras. Mientras prometas no pretender. No necesito perfecto, solo necesito real. Necesito saber que no vas a sonreír y decir que todo está bien, y luego irte como todos los demás. La admisión colgó entre ellos, cruda y honesta, esta niña estableciendo términos para confianza, como si estuviera negociando un contrato con el que había sido quemada antes. Brennan reconoció la armadura en sus palabras, la distancia protectora que estaba tratando de mantener, incluso mientras alcanzaba conexión, porque la esperanza la había traicionado demasiadas veces para aceptarla sin condiciones. ¿Sabes qué me dijo tu madre en el hospital? Se sentó su café, dándole su atención completa. Dijo que eras más fuerte que cualquiera que hubiera conocido, que habías sobrevivido cosas que romperían a hombres adultos. Tenía razón. Pero Scarlett, no tienes que ser fuerte todo el tiempo, ya no aquí. Los dedos de Scarlett trazaron el borde de su plato, dibujando patrones invisibles en las migajas dejadas. Mami solía decir eso también, pero luego se ponía más enferma, y tenía que ser fuerte porque alguien tenía que mantener las cosas juntas. Si me desmoronaba, ¿quién se aseguraría de que tomara su medicina? ¿Quién contaría las pastillas para que duraran más el peso de responsabilidad que había cargado? Presionó en cada palabra años de ser el padre cuando debería haber sido la niña. Brennan sintió rabia encenderse en su pecho, no hacia ella o nena, sino hacia un sistema que dejó a una niña de 7 años convertirse en cuidadora en un mundo donde la pobreza forzó a niños a crecer antes de que terminaran de ser jóvenes. Prometo, Brennan. Encontró sus ojos, directamente entendiendo el peso de lo que estaba pidiendo, sin pretender. Si estoy frustrado, lo sabrás. Si no sé lo que estoy haciendo, lo admitiré. Nos decimos la verdad, incluso cuando es difícil. Trato extendió su mano para que ella la estrechara, haciéndolo oficial. Su mano pequeña desapareció en su palma cicatrizada, el apretón sellando algo más vinculante que cualquier documento de corte. Afuera la nieve continuó cayendo, cubriendo la fealdad de la ciudad en belleza temporal, prometiendo que incluso los inviernos más oscuros eventualmente daban paso a primavera y nuevo crecimiento y segundas oportunidades que ninguno de ellos había pensado esperar. Más tarde esa tarde el teléfono de Brennan sonó con un número que había estado esperando. La trabajadora social asignada a su caso para la visita domiciliaria obligatoria contestó mientras Scarlett estaba ocupada con un nuevo rompecabezas. Su voz bajando al tono profesional que usaba cuando autoridades civiles necesitaban ser manejadas sin ser abiertamente intimidadas. La visita fue programada para la siguiente semana. Procedimientos explicados en lenguaje burocrático que se reducía a extraños, juzgando si era apto para mantener a la niña que ya había jurado proteger.
Estuvo de acuerdo con todo con paciencia, que no sentía, entendiendo que cooperación ahora significaba custodia permanente, después que a veces tenías que jugar según reglas que encontrabas absurdas. ¿Quién era Scarlett? Levantó la vista de su rompecabezas, piezas de un paisaje invernal, esparcidas a través de la mesa de café. Sonabas diferente oficial. Trabajadora social. No creía en esconder la maquinaria de su nueva vida de ella. Tienen que venir a verificar que te estoy cuidando apropiadamente, que el apartamento es seguro, que te estás ajustando. Procedimiento estándar cuando alguien obtiene tutela. Nada de qué preocuparse, pasaremos con colores voladores. La confianza en su voz no dejó espacio para duda. La última Navidad de Nena Hollis se había convertido en la primera Navidad de una familia forjada en dolor y gracia inesperada, una niña que había susurrado a Santa y un hombre que la había escuchado, dos personas rotas, aprendiendo que a veces la familia que eliges en medio de la oscuridad brilla más fuerte que cualquiera en la que naces, y el ángel de cerámica sobreviviente de guerras y viajes, y ahora testigo de nuevos comienzos, presidía sobre todo con alas astilladas que habían aprendido hace mucho que la perfección nunca fue el punto. Gracias a todos por seguir esta historia. Si tocó tu corazón, escribe en los comentarios desde qué lugar estás viendo esto desarrollarse y no olvides dar like, suscribirte y compartir este video. Tu apoyo significa todo y me ayuda a continuar trayendo estas historias. Hasta la próxima. Recuerda que a veces los milagros más grandes vienen envueltos en sombras, cicatrices y el coraje de amar.